Mateo llegó bajo la lluvia cargando a 2 recién nacidos y un corazón roto. Solo pedía un rincón en el granero, un poco de techo para sobrevivir a la noche helada. Pero cuando aquella mujer abrió la puerta y vio a los bebés temblando, dijo algo que él no escuchaba desde el día en que la vida le arrancó todo. Esa noche, 2 destinos marcados por la pérdida se encontraron en una casa aislada, y lo que empezó como un gesto de compasión se convertiría en un camino que nadie en el pueblo podría olvidar, porque a veces una puerta que se abre cambia más que una vida, cambia un futuro entero. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal Cuentos de la Tierra y déjanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser recordadas. Ahora sí, continúa con este relato. La tormenta había comenzado 3 horas antes, cuando Mateo Villaseñor tomó la decisión más desesperada de su vida. Salir del pueblo de San Miguel del Monte con 2 criaturas recién nacidas, envueltas en su único zarape, sin más plan que llegar a la casa de una mujer a quien nunca había visto, rogando por un milagro que no merecía. Tenía 32 años, pero caminaba como anciano, encorvado bajo el peso de una tragedia tan reciente que todavía le sangraba el alma. Sus botas de cuero gastado se hundían en el lodo del camino mientras subía por la vereda que bordeaba los barrancos. Esos mismos barrancos donde los viejos del pueblo decían que se perdían las almas en pena. El viento aullaba entre los mezquites con un sonido que parecía llanto de mujer. O tal vez eran los gemidos débiles de los bebés contra su pecho. Ya no sabía diferenciar. Refugio y socorro, niño y niña, 3 días de nacidos, 3 días de vida mientras su madre llevaba 4 bajo tierra. Cleofás había muerto desangrada en el petate de su jacal, con las manos de la partera del pueblo manchadas de rojo y su último suspiro convertido en bendición para las criaturas que acababa de traer al mundo. «Cuídalos», fueron sus últimas palabras. «No te amo, no me dejes». Solo esa súplica maternal, que ahora era una cadena de hierro alrededor del cuello de Mateo. Pero ¿cómo? ¿Cómo cuidarlos cuando no sabía ni cambiar un pañal? Cuando apenas ganaba 3 pesos diarios como peón en la hacienda de don Evaristo Medina. Cuando cada mujer del pueblo que podría ayudarlo tenía sus propios hijos, su propia vida, su propia carga. Doña Crescencia, la partera que había intentado salvar a Cleofás, le había dicho la verdad dura mientras lavaba el cuerpo de su esposa. «Necesitas una mujer, Mateo. Estos niños van a morir sin leche de madre o al menos de una que pueda criarlos. Y necesitas encontrarla rápido». Había preguntado por todo San Miguel del Monte. Ninguna familia quería cargar con 2 huérfanos de madre, más un viudo sin dinero. Le ofrecieron llevarse a uno de los bebés, partir la pareja. Así es más fácil, decían. Como si pudiera elegir entre su corazón derecho y el izquierdo. Fue el viejo Hermenegildo, dueño de la tienda del pueblo, quien mencionó el nombre mientras le vendía un poco de leche de cabra a crédito. Está Remedios Solís. Vive sola en el rancho abandonado, donde termina el camino de la sierra. Dicen que está medio loca desde que perdió a su familia, pero era buena madre antes de que el rayo le matara al marido y al hijo. ¿Y crees que me ayudaría? Ni idea. Nadie sube hasta allá. Ella baja al pueblo una vez al mes a comprar lo mínimo y se regresa sin hablar con nadie. Pero si tienes suerte, o si Dios se apiada de ti, tal vez tenga compasión de las criaturas. Eso había sido ayer. Hoy, Mateo caminaba hacia lo desconocido porque no le quedaba ninguna otra puerta a la cual tocar. La lluvia arreciaba. Los bebés ya casi no lloraban, solo temblaban débilmente. Mateo sentía el pánico trepar por su garganta. ¿Y si llegaba y la encontraba muerta? ¿Y si la casa estaba vacía?
¿Y si ella le daba un portazo en la cara? Entonces, entre la cortina de agua vio la luz. Un pequeño rectángulo amarillo, una ventana iluminada, vida. Apretó el paso, resbalando en las piedras mojadas, casi cayendo 2 veces, pero sosteniendo a los bebés como si fueran lo único que lo anclaba a este mundo, porque lo eran. Llegó a la puerta de madera vieja, castigada por años de lluvia y sol. La casa era de adobe, con techo de teja roja y un corredor techado que rodeaba el frente. Había corrales vacíos a un lado y campos sin trabajar que se perdían en la oscuridad. Tocó con los nudillos, 1 vez, 2 veces, nada. «Por favor», su voz se quebró. «Tengo 2 criaturas, necesito ayuda». Silencio, solo la lluvia golpeando el techo. Volvió a golpear, esta vez con el puño, con desesperación. «Por favor, se van a morir». Entonces escuchó pasos, lentos, pesados, como de alguien que no tiene prisa porque ya no espera nada bueno de la vida. La puerta se abrió apenas una rendija. Una cadena de hierro la mantenía asegurada. Apareció medio rostro de mujer iluminado por un quinqué que sostenía en la mano. Ojos oscuros, desconfiados, duros como piedra de río. «¿Qué quieres?» Mateo casi se desplomó. «Señora, mis bebés están helados. Solo necesito... No tengo nada que dar. Vete». La puerta empezó a cerrarse. «Espere». Mateo hizo algo que nunca había hecho. Rogó como animal herido. «Solo por esta noche, el granero. Cualquier rincón, solo un techo. Por favor, en nombre de Dios». La puerta se detuvo. Hubo un silencio que pareció eterno. «No menciones a Dios en esta casa», dijo la voz al otro lado. «Él y yo dejamos de hablarnos hace mucho». Pero entonces la cadena sonó. La puerta se abrió un poco más, y Remedios Solís vio lo que Mateo traía envuelto contra el pecho. 2 bebés, recién nacidos, empapados, temblando, azules del frío, con los ojitos cerrados y los labios morados, al borde de la muerte. Algo cambió en el rostro duro de aquella mujer. Algo se quebró detrás de sus ojos. Durante un segundo eterno, Mateo vio dolor puro, el tipo de dolor que te arranca el alma y la deja sangrando. «Entra, rápido». Mateo casi cayó al cruzar el umbral. Sus piernas cedieron y tuvo que apoyarse en la pared. Remedios cerró la puerta de un golpe, bloqueando el viento y la lluvia. «Al fogón, ahora». La casa era sencilla pero limpia, muebles viejos pero cuidados, olor a leña quemada y café de olla. Un Cristo de madera en la pared, con el rostro volteado hacia la esquina, como castigado. Mateo no tuvo tiempo de procesar nada. Remedios ya estaba junto al fuego, señalando el suelo. «Siéntate aquí. Quítales esa ropa mojada antes de que les dé pulmonía». Las manos de Mateo temblaban tanto que apenas podía desatar el zarape. Remedios le quitó el bulto de las manos con un movimiento brusco y comenzó a desenvolver a los bebés con dedos que sabían exactamente qué hacer. Veteranos, expertos. Cuando vio los cuerpecitos empapados, su mandíbula se apretó. ¿Cuánto tiempo llevan así? 3 horas, tal vez 4. Imbécil. No había rabia en su voz, solo declaración de hecho. Pudieron haber muerto. Desapareció en otra habitación y regresó con trapos secos, mantas viejas y un camisón de bebé amarillento que olía a naftalina y recuerdos guardados. «Eran de mi hijo», dijo con voz completamente plana, sin emoción. «Sécalos bien, cada pliegue. Si queda humedad, les da fiebre». Mientras Mateo secaba torpemente a Refugio, Remedios ya tenía a Socorro completamente seca y envuelta en una manta. Se levantó y fue a la cocina. Mateo escuchó fuego avivándose, leche vertiéndose, movimiento eficiente. Regresó con 2 trapos limpios empapados en leche tibia de cabra. «Dale esto al niño». Presiona el trapo contra sus labios. Va a rechazarlo al principio, pero insiste.
Su cuerpo sabe que necesita comer, aunque su mente no entienda nada todavía. Mateo obedeció. Refugio giró la cabeza, débil, confundido. Pero cuando la leche tocó sus labios, algo instintivo se activó. Comenzó a succionar, despacio, luego más fuerte. Remedios hacía lo mismo con Socorro, sentada en su silla de madera vieja, mirando a la bebé con una expresión que Mateo no podía descifrar. Dolor, ternura, furia contenida. Los únicos sonidos eran el fuego, la lluvia afuera y el chupar suave de dos bebés que acababan de ser rescatados del borde de la muerte. Después de un rato largo, cuando ambos bebés estaban alimentados y sus colores empezaban a regresar de azul pálido a rosado saludable, Remedios finalmente habló. ¿Cómo te llamas? Mateo Villaseñor, del pueblo de San Miguel del Monte. ¿Y la madre? La voz de Mateo se quebró como rama seca. Cleofás murió hace 4 días, al nacer ellos. Remedios asintió lentamente, como si eso explicara todo el universo. Y vienes aquí porque nadie más me abrió la puerta. Esa verdad cruda quedó suspendida en el aire. Remedios miró a los bebés dormidos en sus brazos. Luego miró a Mateo, este hombre destrozado que había caminado bajo la tormenta, cargando lo único que le importaba en el mundo. Yo tuve un hijo, dijo de repente, mirando al fuego en lugar de a Mateo. Ezequiel, 8 años, y un esposo. Macario, hace 10 años cayó una tormenta terrible. Peor que esta. Mi esposo salió a asegurar el ganado. Mi hijo salió corriendo. Yo grité que se quedara. Le grité con toda mi alma, pero no me escuchó. Los niños nunca escuchan cuando deberían. Su voz era monótona, como si estuviera leyendo de un libro muy aburrido. Un rayo cayó en el corral, prendió fuego a todo. Las vigas del techo se derrumbaron. Los encontré juntos, abrazados, quemados. Mi esposo había intentado protegerlo hasta el último segundo. Mateo sintió que el aire le faltaba. Desde entonces vivo aquí, sola. El pueblo dice que estoy loca, que hablo con fantasmas, que maldigo a quien se me acerca. Los dejo que hablen. Es más fácil así. Estar muerta en vida es menos doloroso que intentar vivir de verdad. Lo siento. No lo sientas. El dolor no necesita testigos. Lo miró directamente. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Criarlos solo? ¿Un hombre que no sabe ni sostenerlos bien? Voy a intentarlo. Son todo lo que me queda de ella. Van a morir. O peor, van a sobrevivir, pero van a crecer como huérfanos, sintiendo que son una carga, porque lo van a ser. Para ti. Para quien sea que te dé lástima y te ayude un rato. Así funciona. Las palabras eran crueles pero ciertas. Mateo lo sabía. ¿Qué quiere que haga entonces? ¿Que los deje en el orfanato de Guadalajara? ¿Que los reparta entre familias extrañas? ¿Que me rinda? Quiero que entiendas que la vida no te va a hacer más fácil solo porque ya sufriste bastante. La vida no lleva registro de cuánto aguantas. Solo sigue empujando hasta que te rompe o te haces más fuerte. Se levantó y puso a Socorro en una canasta vieja que había bajado de algún rincón. Quédate esta noche, mañana veremos. Gracias, señora, Dios la bendiga. Ya te dije, Dios y yo no nos hablamos. Esa noche, Mateo durmió en la habitación del fondo sobre un petate que olía a hierbas secas. Los gemelos dormían en la canasta junto a él. Cada vez que se movían, él despertaba en pánico, revisando que siguieran respirando. A mitad de la noche, Socorro comenzó a llorar. Mateo la tomó torpemente, tratando de calmarla, pero el llanto aumentó. No sabía qué hacer. La mecía mal, demasiado brusco, y la bebé lloraba más fuerte. Entonces apareció Remedios en la puerta, con su camisón blanco y el cabello suelto cayéndole por los hombros, pareciendo un fantasma. Sin decir palabra,
Tomó a la bebé de sus brazos y comenzó a mecerla con movimientos que su cuerpo recordaba, aunque su mente había intentado olvidar. Canturreó algo, una canción de cuna antigua. Duérmete, mi niña, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. Socorro se calmó casi inmediatamente. Remedios la meció hasta que estuvo completamente dormida. Luego la devolvió a Mateo sin mirarle a los ojos. Cuando lloran así es porque tienen gases o están incómodos. Tienes que palmearles la espalda suavemente. Así, le mostró con gestos mecánicos. Aprende rápido o no van a durar. Desapareció de nuevo en la oscuridad del pasillo. Pero Mateo había visto algo, un destello, un segundo donde la máscara de piedra se había caído y había visto a la madre que esta mujer había sido, la madre que seguía siendo en lo profundo aunque lo negara con cada palabra. A la mañana siguiente despertó con olor a tortillas recién hechas y frijoles refritos. Remedios ya estaba vestida, el cabello recogido en su moño severo, la armadura de vuelta en su lugar. Come, luego te vas. Mateo comió en silencio. Los gemelos dormían tranquilos en su canasta, con las pancitas llenas y los colores saludables. Cuando terminó, se quedó mirando su plato vacío, reuniendo coraje para lo que sabía que tenía que pedir. Señora Remedios, necesito proponerle algo. No tengo dinero para prestarte. No es eso, es, usted sabe cuidar niños. Y yo tengo que trabajar para mantenerlos. Si usted pudiera cuidarlos durante el día, yo le traería la mitad de lo que gane, y comida, todo lo que consiga. No sería para siempre, solo hasta que crezcan un poco y pueda encontrar otra solución. Remedios se quedó completamente inmóvil. ¿Me estás pidiendo que críe a tus hijos? Solo de día, yo vendría cada noche, y en cuanto sean más grandes... No. La palabra cayó como piedra. Señora, por favor. Dije que no. Ya enterré a un hijo. No voy a dejar que me importe otro para que el destino me lo arrebate también. Pero ellos van a... Todos nos vamos a morir, Mateo. Por primera vez su voz se alzó, llena de una rabia que había estado guardando durante años. Tú, yo, esos bebés, todos, y entre más te importa a alguien, más duele cuando se van. Ya pagué ese precio, no voy a pagarlo otra vez. Se dio vuelta, las manos temblando, los hombros tensos. ¿Entiende algo? Si dejo que se queden, si dejo que esos niños entren en mi vida, y luego pasa algo, una enfermedad, un accidente, cualquier cosa, no voy a sobrevivir. Apenas sobrevivo ahora, apenas respiro. No puedo volver a sentir y luego perder. Mateo se levantó lentamente. Entendía ese miedo, porque era el mismo que sentía cada vez que miraba a sus hijos. El terror de amar y que te arranquen ese amor. Gracias por la noche y la comida. Su voz salió ronca. Que Dios la acompañe. Dios no acompaña a nadie. Solo observa. Estaba en la puerta con los bebés envueltos de nuevo cuando Refugio comenzó a llorar. Un llanto fuerte, indignado, de bebé que exige atención. Socorro lo siguió inmediatamente, como si no quisiera quedarse atrás. El sonido llenó la casa. Imposible de ignorar. Mateo intentó calmarlos, pero estaban hambrientos otra vez, y él no tenía leche. Remedios estaba de espaldas frente al fogón, completamente rígida. Señora, ¿me podría dar un poco de leche para el camino? Silencio. Solo el llanto creciente de los bebés. Entonces, muy bajito, casi inaudible. ¿Por qué les pusiste esos nombres? Refugio y Socorro. Mateo parpadeó. Mi esposa, Cleofás, dijo que eran nombres de protección, que aunque ella no pudiera cuidarlos, esos nombres los protegerían. Como una oración. Remedios no se movió. Mi hijo se llamaba Ezequiel. Significa,
Dios fortalece. Mentira. No lo fortaleció para nada. Tenía 8 años y murió asustado en mis brazos cuando logré sacarlo de las ruinas. Los nombres son promesas, dijo Mateo suavemente. No garantías, pero a veces son todo lo que tenemos. Un silencio largo. Luego Remedios se dio vuelta. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. 3 meses. ¿Qué? Te doy 3 meses. Los cuido durante el día. Tú trabajas y traes comida y lo que puedas para mantenerlos, pero no me pidas más. No esperes que me encariñe, y al final de 3 meses buscas otra solución. ¿Entendido? Mateo sintió que el alivio lo golpeaba tan fuerte que casi cae de rodillas. Sí, señora, lo que usted diga. Y otra cosa, no le digas a nadie del pueblo donde están. No quiero chismosos subiendo aquí. Diles que los dejaste con familia en otro lado. Se lo prometo. Las promesas no valen nada, pero supongo que es todo lo que tenemos. Así comenzó un arreglo que cambiaría 3 vidas para siempre. Mateo bajaba cada mañana antes del alba, dejaba a los gemelos con Remedios y se iba a trabajar como bestia en la hacienda de don Evaristo Medina. Cargaba piedras, arreglaba cercas, limpiaba establos, cualquier labor que le pagaran. Al caer la noche, subía de regreso la vereda empinada trayendo todo lo que podía: leche, huevos, tortillas, frijoles, piloncillo, a veces un pedazo de carne cuando el patrón estaba generoso. Remedios cumplió su palabra. Cuidaba a los bebés con eficiencia fría. Los alimentaba, los cambiaba, los bañaba, los mantenía vivos, pero no les hablaba más de lo necesario, no los abrazaba más de lo requerido. Mantenía distancia porque creía que eso la protegería, pero los bebés no entienden de protecciones emocionales. Socorro era especialmente terca. Lloraba hasta que Remedios la cargara. Sonreía cada vez que la mujer se acercaba. Aferraba sus deditos al dedo de Remedios y no lo soltaba. Refugio era más callado, pero seguía a Remedios con la mirada donde quiera que fuera, como si supiera que esta mujer era su salvación. Las primeras semanas Remedios se mantuvo firme, pero algo estaba cambiando. Se descubrió cantándoles mientras los cambiaba. Eres terca, niña, como debió ser tu madre. Y a Refugio, tienes los ojos tristes de tu padre, ojos que han visto demasiado dolor demasiado pronto. Una tarde, Socorro rió por primera vez. Un sonido gorjeante, puro, inocente. Remedios se quedó paralizada, con el trapo sucio en la mano mirando a esa bebé que le sonreía como si ella fuera lo mejor del mundo. Sintió algo quebrarse en su pecho, como hielo que lleva años congelado y finalmente empieza a derretirse. No, se dijo a sí misma, no te importan, no dejes que te importen. Pero ya era tarde. Una noche, Mateo llegó más tarde de lo usual. Había tenido que quedarse en la hacienda ayudando con un caballo enfermo. Cuando finalmente llegó al rancho, exhausto y cubierto de lodo, la puerta estaba entreabierta. Su corazón dio un vuelco de pánico. Entró corriendo y se detuvo en seco. Remedios estaba sentada en su mecedora junto al fogón, con Refugio en un brazo y Socorro en el otro, ambos dormidos profundamente contra su pecho. Cantaba bajito esa misma canción de cuna. Su rostro, iluminado por el fuego, había perdido algo de su dureza. Se veía en paz, casi feliz. Cuando se dio cuenta de que Mateo estaba ahí, la máscara se deslizó de vuelta a su lugar. Se levantó bruscamente. Llegas tarde. Perdón, señora, don Evaristo me necesitaba y... Toma a tus hijos. Pero cuando Mateo extendió los brazos, Remedios dudó. Solo un segundo, pero Mateo lo vio. Vio cómo sus brazos se tensaban, renuentes a soltar esos cuerpecitos calientes. Finalmente los entregó y desapareció en su habitación, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria.
Los 3 meses que Remedios había estipulado estaban pasando. Ninguno de los dos mencionaba buscar otra solución, porque la verdad era que esto estaba funcionando. Los gemelos crecían sanos. Mateo trabajaba sabiendo que sus hijos estaban seguros. Y Remedios estaba volviendo a sentir algo después de una década de estar muerta en vida. Pero los pueblos pequeños tienen ojos en todas partes. Fue Laureano Márquez, el arriero que subía ocasionalmente por esos caminos, quien vio a Mateo saliendo del rancho de los Solís una mañana neblinosa. Y Laureano tenía la lengua más larga que los caminos que recorría. Para cuando llegó a San Miguel del Monte, el chisme ya tenía vida propia. Mateo Villaseñor visitando a la viuda loca, y tan temprano, y todos los días, las lenguas empezaron a moverse. Doña Crescencia fue quien confrontó a Mateo cuando bajó al pueblo a comprar provisiones. «¿Es verdad que dejaste a las criaturas con Remedios Solís?» Su tono era de reproche y preocupación genuina. «Esa mujer no está bien de la cabeza, Mateo, todos lo saben. No está loca y cuida muy bien de mis hijos. ¿Y qué le das a cambio?» Los ojos de doña Crescencia se entrecerraron. «La gente murmura, muchacho. Dicen que pasas las noches allá arriba». La rabia subió por la garganta de Mateo como bilis. «La gente habla porquerías. Trabajo para mantener a mis hijos. Ella los cuida. Eso es todo. Las apariencias importan, Mateo. Y un viudo joven pasando tiempo con una viuda sola. La gente piensa cosas. Que piensen lo que quieran». Pero no era tan simple. En San Miguel del Monte, los chismes eran como fuego en pasto seco. Se regaban rápido y quemaban todo. Don Evaristo Medina lo llamó a su despacho 3 días después. «Villaseñor, siéntate». El patrón era un hombre de 60 años, duro pero justo. Había sido bueno con Mateo desde que éste empezó a trabajar para él. «He escuchado cosas, don Evaristo. Déjame terminar. No me importa con quién pasas tu tiempo libre, pero me importa la reputación de mi hacienda y tener un trabajador del que todos murmuran que vive en pecado. Eso me afecta. No vivo en pecado. Ella solo cuida a mis hijos. Entonces cásate con ella y calla las bocas». Mateo se quedó helado. La habitación pareció inclinarse. «Señor, mi esposa apenas lleva 4 meses muerta. Y tus hijos necesitan madre. Remedios, Solís tiene tierras buenas que están abandonadas. Con un hombre que las trabaje, ese rancho podría producir de nuevo. Es una solución práctica, Mateo, para todos». Se inclinó hacia adelante. «Además, si sigues así, tarde o temprano alguien va a hablar con el padre Anselmo. Y si la iglesia decide que esos niños están en ambiente inmoral, los quitan, así de simple». El terror golpeó a Mateo como puño en el estómago. ¿Pueden hacer eso? Pueden y lo hacen. Pasó con los hijos de Eufemia Salazar hace 2 años. Vivía con un hombre sin casarse. El padre Anselmo habló con las autoridades. Los niños terminaron en un orfanato en Guadalajara. Don Evaristo lo miró con algo parecido a compasión. «No dejes que te pase eso, muchacho. Haz lo correcto». Mateo salió de ese despacho sintiendo que el mundo se cerraba a su alrededor. Casarse con una mujer a quien apenas conocía. Una mujer que lo había dejado muy claro que no quería sentir nada por nadie nunca más. Pero la alternativa era perder a sus hijos. Esa noche, cuando llegó al rancho, Remedios estaba más callada de lo usual. Los gemelos dormían. Ella le sirvió café sin mirarlo a los ojos. «El pueblo habla», dijo finalmente. «Lo sé. Dicen que soy tu amante, que vivimos en pecado. Son mentiras. Las mentiras se vuelven verdad cuando suficiente gente las cree». Se sentó pesadamente. «Después de que murieron Macario y Ezequiel, el pueblo se dio su fiesta con mi dolor. Decían que fue castigo de Dios, que yo era bruja,
que había maldecido a mi propia familia. Tonterías. Pero las tonterías destruyen igual que las verdades. ¿Qué quieres que haga? Remedios lo miró directamente. Quiero que entiendas algo. Estos meses han sido un infierno. Mateo parpadeó, confundido. Un infierno, continuó, porque cada día que cuido a tus hijos, siento algo que juré no volver a sentir. Y la esperanza duele más que el dolor porque te hace vulnerable de nuevo. Te hace creer que tal vez, solo tal vez, la vida puede ser algo más que sobrevivir. Yo también siento eso, admitió Mateo. Culpa, como si estar vivo fuera traicionar a Cleofás. ¿Y si la traición es seguir sufriendo? ¿Y si ella querría que vivieras? No sé cómo vivir sin ella. Yo tampoco sabía. Y aquí estoy, 10 años después, una cáscara vacía. Pero desde que llegaste, desde que estos bebés llenaron esta casa de ruido y necesidad, siento que vuelvo a respirar. Su voz se quebró levemente. Y eso me aterroriza. Mateo dio un paso hacia ella. Don Evaristo me dijo algo hoy. ¿Qué? Que debería casarme contigo para callar al pueblo. Esperaba shock, enojo, rechazo. En cambio, Remedios asintió lentamente. Lo había pensado. En serio. No soy tonta, Mateo. Sé cómo funciona el mundo. Si seguimos así, van a venir por esos niños. Van a decir que no es ambiente decente y te los van a quitar. Lo miró a los ojos. Un matrimonio sería práctico. Tú necesitas ayuda. Yo necesito a alguien que trabaje estas tierras. Nada de amor, nada de promesas románticas, solo supervivencia. Pero, ¿qué? ¿Esperas que te pida amor? Ya tuve amor. Ya sé lo que cuesta perderlo. Esto sería diferente. Un acuerdo. Una sociedad para sobrevivir. Mateo se sentó, la cabeza entre las manos. Siento que todo va demasiado rápido. La vida no espera a que estés listo. Necesito pensar. Piensa, pero no tardes mucho, porque el pueblo no va a esperar. Durante los siguientes días, Mateo apenas durmió. Visitaba la tumba de Cleofás cada tarde, sentándose en la tierra donde la había enterrado apenas 4 meses atrás. No sé qué hacer, mi amor. Sé que es muy pronto. Sé que no la amo como te amé. Pero refugio y socorro necesitan estabilidad. Y Remedios es buena con ellos. Los cuida como si fueran suyos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Me estoy rindiendo muy rápido o estoy haciendo lo que tú querrías? El viento movió las ramas del sauce que había plantado sobre la tumba. Mateo eligió ver eso como respuesta, aunque no sabía si era permiso o despedida. Una semana después, llegó al rancho más tarde de lo usual. Había estado bebiendo pulque con otros trabajadores, tratando de ahogar sus dudas. Remedios lo miró con desaprobación cuando entró con paso inseguro. «Estás borracho». «Solo un poco». Se dejó caer en una silla. ¿Sabes qué me dijeron los hombres? Que soy tonto si no me caso contigo, que una mujer con tierras vale más que todo el amor del mundo. Tienen razón. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú, Remedios? La pregunta la tomó completamente desprevenida. Nadie le había preguntado qué quería en 10 años. Solo había sobrevivido. Quiero no estar sola. Las palabras salieron crudas, honestas. Quiero que esta casa vuelva a tener vida. Quiero levantarme y tener una razón. Y tus hijos, cuando Socorro me sonríe, olvido el dolor por un momento. Cuando Refugio se duerme en mis brazos, siento que tal vez merezco otro chance. Mateo la miró realmente. Vio a una mujer que había sobrevivido lo imposible. Vio fuerza, vio dolor, vio a alguien tan roto como él. No va a ser fácil. Nunca lo es. Voy a extrañarla. Siempre. Yo también voy a extrañar a los míos. Entonces, ¿esto es solo conveniencia? Llámalo como quieras. Pero la conveniencia nos mantiene vivos hasta que encontramos algo mejor. Y si no encontramos nada mejor,
Al menos no estaremos solos. No hubo declaración de amor. No hubo rodillas en el suelo. Fue un acuerdo entre dos personas rotas que habían encontrado en medio del dolor una forma de seguir adelante. Se casaron un mes después. Pero lo que nadie sabía es que ese matrimonio de conveniencia enfrentaría una prueba que ninguno de los dos esperaba. Porque el pueblo, una vez que empieza a hablar, no para fácilmente. Y había alguien en San Miguel del Monte que no iba a permitir que este arreglo continuara. Alguien que creía tener derechos sobre esos niños. Alguien que estaba a punto de cambiar todo. Si conoces a alguien que disfruta de buenas historias, comparte este cuento. Juntos mantenemos viva la tradición de contar historias. La boda fue simple, casi triste. Se celebró en la iglesia de San Miguel del Monte un martes por la mañana, cuando la mayoría de la gente estaba trabajando. El padre Anselmo ofició la ceremonia con rostro de desaprobación apenas contenida. Doña Crescencia y don Hermenegildo fueron los testigos, ambos moviendo la cabeza como si estuvieran presenciando un error que no podían evitar. Mateo llevaba su única camisa limpia. Remedios un vestido negro que había sido de su madre. Nada de blanco, nada de flores, nada de fiesta. ¿Aceptas a Mateo Villaseñor como tu esposo? Acepto. Voz plana, sin emoción. ¿Aceptas a Remedios Solís como tu esposa? Acepto. Con culpa en cada sílaba. Los declaro marido y mujer ante Dios y esta comunidad. No hubo beso. Solo un apretón de manos torpe y una salida rápida de la iglesia hacia el carretón que los llevaría de vuelta al rancho. Doña Crescencia los alcanzó en las escaleras. Mateo, espera. Se veía genuinamente preocupada. ¿Estás seguro de esto? No, pero es lo que hay. Si necesitas ayuda... Ya está hecho, doña Crescencia, ya está hecho. El camino de regreso al rancho fue silencioso. Los gemelos, que ahora tenían 5 meses, iban envueltos en un rebozo contra el pecho de Remedios. El caballo tiraba del carretón despacio por el camino de tierra. ¿Te arrepientes?, preguntó Remedios de repente. ¿Importa? No, supongo que no. ¿Y tú? Me arrepentí el día que acepté cuidar a tus hijos. Porque sabía que esto terminaría pasando de una forma u otra. Uno no puede dejar entrar la vida a medias, o la dejas entrar completa, o te quedas muerta. Llegaron al rancho al atardecer. Remedios bajó del carretón sin esperar ayuda y entró a la casa. Mateo descargó las pocas cosas que habían comprado en el pueblo, un costal de maíz, algo de azúcar, jabón. Esa noche durmieron en habitaciones separadas, como habían acordado. Esto era un arreglo, no un matrimonio real. Pero en medio de la noche, Socorro comenzó a llorar. Luego Refugio. Mateo se levantó para atenderlos, pero cuando llegó al cuarto donde dormían, Remedios ya estaba ahí, meciendo a una en cada brazo, cantando bajito. «Vuelve a dormir», dijo sin mirarlo. «Yo me encargo. Ya estoy despierto. Entonces siéntate y aprende algo, porque algún día van a ser solo tuyos y míos no, y necesitas saber qué hacer». Mateo se sentó en el piso de madera fría y observó. Remedios le explicaba mientras trabajaba. Cuando lloran así, revisa primero el pañal, luego verifica si tienen hambre. Si no es ninguna de las dos, a veces solo necesitan sentirse seguros. Los bebés tienen pesadillas también, ¿sabes? Sueñan con cosas que no entienden, necesitan saber que no están solos. ¿Cómo sabes todo esto? Porque tuve un hijo. Ezequiel lloraba todas las noches los primeros 6 meses. Macario se quejaba del ruido, pero yo nunca me molesté. Cada llanto significaba que estaba vivo, que estaba conmigo. Cuando dejó de llorar, cuando creció y se volvió independiente, parte de mí extrañaba esas noches. Su voz se quebró levemente en la última palabra. Mateo vio una lágrima correr por su mejilla en la penumbra.
¿Alguna vez deja de doler?, preguntó suavemente. No, solo aprendes a vivir alrededor del dolor, como un árbol que crece alrededor de una piedra. La piedra nunca desaparece, pero el árbol sigue creciendo. Socorro se había vuelto a dormir. Refugio también. Remedios los puso de vuelta en su cuna con movimientos suaves, casi reverentes. Vete a dormir, Mateo. Remedios. ¿Qué? Gracias. Por todo. Ella no respondió. Solo se quedó ahí parada junto a la cuna, mirando a los bebés dormidos, con los brazos envueltos alrededor de su propio cuerpo, como protegiéndose del frío. Las primeras semanas del matrimonio fueron extrañas. Mateo trabajaba el rancho durante el día, arreglando cercas que llevaban años rotas, limpiando corrales, preparando la tierra para sembrar. Remedios cuidaba a los gemelos y cocinaba, manteniendo la casa funcionando. Por las noches comían juntos en silencio. Luego cada uno se retiraba a su habitación. Era funcional, práctico, vacío. Pero los gemelos estaban prosperando. Socorro había empezado a balbucear, haciendo sonidos que casi parecían palabras. Refugio se reía cuando Remedios le hacía cosquillas en la pancita. Eran bebés felices, sanos, amados. Un domingo, Mateo decidió bajar al pueblo para ir a misa. Remedios se negó a acompañarlo. Ya te dije que Dios y yo no nos hablamos. El padre Anselmo va a preguntar por ti. Que pregunte, no le debo explicaciones. Mateo fue solo. La misa fue incómoda. Sentía las miradas de todos clavadas en su espalda, los murmullos cuando pasaba. Después de la misa, cuando salía, el padre Anselmo lo detuvo. Mateo, necesito hablar contigo. Padre. El sacerdote era un hombre de 50 años, de rostro severo y convicciones firmes. He escuchado cosas preocupantes. ¿Qué cosas, padre? Que tu esposa no viene a misa, que no ha pisado la iglesia desde que se casaron, que viven como extraños bajo el mismo techo. Nuestra vida privada es nuestra, padre. No cuando hay niños de por medio. Esos gemelos necesitan criarse en un hogar cristiano, con valores morales. ¿Está ella proveyendo eso? La rabia hirvió en el pecho de Mateo. Ella los cuida mejor que nadie. Los ama. Eso es más cristiano que cualquier misa. Cuidado con tu lengua, hijo. La soberbia es pecado. Y juzgar también, padre. O eso me enseñaron. Se dio vuelta y se fue, dejando al padre Anselmo con la boca abierta. Pero cuando llegó al carretón, alguien más lo estaba esperando. Trinidad Villaseñor, su hermana de su difunto padre. Era una mujer de 60 años, alta, delgada como rama seca, con ojos duros y boca apretada en línea permanente de desaprobación. Mateo nunca se había llevado bien con ella. Era de esas personas que creían que el sufrimiento era virtud y la felicidad sospechosa. Mateo, tía Trinidad, necesito hablar contigo sobre esos niños. El estómago de Mateo se apretó. ¿Qué con ellos? Son Villaseñor, sangre de mi sangre. Tu padre, que Dios lo tenga en su gloria, era mi hermano. Esos niños son mis sobrinos nietos. Lo sé, y merecen criarse en un hogar adecuado, con familia de verdad, no con esa mujer con la que te casaste por conveniencia. Remedios es buena con ellos. Remedios está loca. Todo el pueblo lo sabe. Y tú te casaste con ella porque no tenías opciones, no porque la ames. Eso no es base para criar niños. Tía, no sé a dónde quieres llegar. Quiero que me des a los niños. El mundo se detuvo. ¿Qué? Soy viuda. Tengo mi casa, tengo medios y tengo sangre. Villaseñor corriendo por las venas. Puedo criarlos adecuadamente, con Dios, con familia, con dignidad. No. Mateo, sé razonable. Dije que no. La voz de Mateo resonó en la plaza. La gente volteó. Son mis hijos, no te los voy a dar.
No son solo tuyos, son de la familia, y como la mayor viva de los Villaseñor, tengo derechos. No tienes ningún derecho. Trinidad lo miró con frialdad. Vamos a ver qué dice el padre Anselmo sobre eso, y las autoridades, porque un hombre que se casa con una loca 4 meses después de enviudar, un hombre así no está en condiciones de criar niños adecuadamente. Tía, si intentas algo, no esté